La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones preventivas, ha venido convocándolos o convocando a las autoridades territoriales y a las autoridades nacionales para lograr, como bien lo han referido quienes me antecedieron en el uso de la palabra, lograr desentrabar temas de ejecución que resultan tan sensibles para los municipios, que resultan tan sensibles para cualquier autoridad que tenga la obligación y el deber de cumplir con sus competencias y con sus planes de gobierno y con sus compromisos institucionales. Y lo hace la Procuraduría porque esas son sus funciones constitucionales. Quiso el constituyente del 91 vigorizar la Procuraduría, vigorizar el Ministerio Público. Y una es la Procuraduría del 86, donde exclusivamente desempeñaban unas funciones de supervigilancia de la conducta de los funcionarios públicos y defendía el patrimonio público. Y fue vigorizada precisamente con unos roles que le determinan precisamente la de hacer efectivo los derechos de los colombianos. Y eso le permite transversalizar, estar presente en todos los episodios administrativos de la vida pública y de la vida de nuestro país. Es por ello que esa autoridad y esa independencia, aunado a unos instrumentos legales y constitucionales, le permiten ser un articulador, un verdadero articulador de la vida institucional. Y en ese ejercicio articulador, precisamente es que desarrolla esta función preventiva, recordando el deber, acudiendo a las autoridades, no solamente en el diseño de las políticas públicas, sino en la evaluación de las políticas públicas. La Procuraduría no tiene ninguna función administrativa, no puede coadministrar, más aún tiene obstáculos legales y constitucionales para ello, pero sí le corresponde ejercer vigilancia, ejercer control, realizar evaluaciones de las políticas públicas, y en ese sentido es un compañero de viaje y un compañero de ruta de la administración. Tal vez es una de las funciones menos conocidas de la Procuraduría, la que más se conoce, si se quiere, la menos importante, es la última razón de ser, lo disciplinario. Pero es lo que a la galería le gusta, porque a la galería, de acuerdo a nuestra miserable condición humana, le interesan son las decisiones disciplinarias, las decisiones sancionatorias. Y ello es, en última, un instrumento que está, si se quiere, subordinado a lo fundamental y esencial de la Procuraduría, que es a conferirle legitimidad a la función pública, y es la de garantizar que las políticas públicas sean cumplidas. Si hay deficiencias en las políticas públicas, ahora el señor gobernador de Boyacá y el señor gobernador de Santander y los alcaldes que me antecedieron lo han referido dolorosamente, las dramas que vive el país con el Sistema Nacional de Salud, y otros aspectos bien sensibles en cuanto a la tramitología en la cual se ha convertido el ejercicio de la función pública. Pero si hay deficiencias en las políticas públicas, ello también nos compromete a los organismos de control, porque los organismos de control, llámense superintendencia, llámense procuradurías,
llámense autoridades ambientales y demás, están instituidos precisamente para lograr garantizar que esas políticas públicas cumplan con sus cometidos, porque las políticas públicas incumplidas resultan afectando los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos económicos, son violaciones flagrantes a los derechos fundamentales. Por ello, nosotros como organismo de control, como autoridades de control, no podemos, dijéramos, asumir una actitud de distancia, de crítica exclusivamente, sino que nos compromete porque tenemos instrumentos legales precisamente para remover estos obstáculos, para exigir que las autoridades de todo orden cumplan con sus funciones constitucionales. Entonces, si se quiere, es un problema de toda la institucionalidad. Si hay algo dramático en la hora de ahora, es precisamente los niveles de desfavorabilidad que tiene la institucionalidad colombiana. Si ustedes acuden a esa información que bimensualmente se presentan respecto a la favorabilidad institucional, salvo dos entidades, salvo la policía y el ejército, no obstante sus críticas y sus problemas que cotidianamente afrontan, son las únicas entidades que tienen niveles aceptables de credibilidad. Pero las otras autoridades, las otras son todas, las que administran, las que juzgan, las que ejercen control, carecemos de reconocimiento, carecemos de favorabilidad, no se tiene confianza en la institucionalidad. Y no se tiene confianza en la institucionalidad, entre otras cosas, por la ineficiencia en las políticas públicas, porque el ciudadano ve distante a la administración, porque no ve que sus necesidades se reflejen en las políticas públicas y porque no ven que esas políticas públicas le lleguen al ciudadano, resuelvan sus problemas. Y eso genera desconfianza y eso genera distancia frente a la institucionalidad. Eso no basta con pedir que haya voto obligatorio. La mejor manera de que el ciudadano se acerque a la conformación de esas autoridades es que haya un buen gobierno. Y es la mejor manera de hacer una pedagogía al ciudadano, porque los ciudadanos tenemos un derecho fundamental a que nos gobiernen bien. Y precisamente el instrumento para transmitir, para trasladar, para hacer próxima al ciudadano el buen gobierno son las políticas públicas. De allá la importancia de la gestión, de remover los obstáculos a la gestión. Por eso, traer la administración a la provincia, para que la provincia acuda a los organismos, a las entidades que pueden resolver, desentrabar obstáculos en la ejecución. Porque al fin y al cabo, ustedes, los alcaldes, los gobernadores, son a quienes el ciudadano acude. A ellos no les interesa si ustedes les responden sobre los procedimientos que están enredados en tal entidad o en tal otra, de allá o de acullá, no les interesa. El responsable son ustedes, los responsables políticos de la ineficiencia de las políticas públicas son ustedes, gobernadores y alcaldes. Y por tanto es menester hacer unos grandes esfuerzos de administración, de buena administración, unos grandes esfuerzos de ejecución, y esa es la razón de ser de estos escenarios. Desde luego, allí nosotros simplemente somos garantes, porque como les decía inicialmente, no podemos administrar, no podemos coadministrar. Simplemente, como somos articuladores, como tenemos los instrumentos, somos garantes ¿de qué? De los compromisos que realicen las entidades con los alcaldes, las entidades nacionales con las entidades territoriales, y ahí nosotros hacemos los seguimientos a esos compromisos. Y nosotros, con las competencias que tenemos, hacemos la evaluación de esos compromisos. Si es un compromiso entre una entidad y un municipio sobre determinado aspecto, pues allí estaremos nosotros haciendo los seguimientos y llamando la atención y ejerciendo nuestras funciones. Esta es la tercera reunión de esta naturaleza que realizamos. La primera fue en Pitalito, donde se reunieron los alcaldes de Putumayo, del Huila y del Caquetá con sus gobernadores.
La segunda fue en Jamundí, donde se reunieron los alcaldes del Valle del Cauca y del Cauca con sus gobernadores. Y esta es la tercera reunión, donde se reúnen los alcaldes con sus gobernadores y teniendo la presencia de la Procuradora, que simplemente convoca como articulador y sirve de garante. Y después hace los seguimientos. Yo no voy a seguir hablando porque ustedes no vinieron a venir a oírme a mí, sino a hablar con las 18 entidades. Los señores gobernadores y los señores alcaldes que me antecedieron describieron con autoridad y con mucho tino los dramas que viven ustedes. Tienen aspectos muy puntuales de sus municipios y queda formalmente instalada esta sesión para que ustedes acuden a las mesas correspondientes a hablar y hacer compromisos con las entidades nacionales. Muchas gracias. Ya eso lo está haciendo el gestor, lo está adelantando. Maganá Manizales tiene una dificultad jurídica. Es que el contrato se adjudicó en el 2010.